con el campo magnético. Vamos a ver la interacción entre el campo magnético y las corrientes eléctricas. ¿Qué fuerza se establece? Entonces, para ello, primero vamos a analizar lo que pasa cuando tenemos una espira circular por la que circula una corriente eléctrica. ¿Qué va a ocurrir? Pues el hecho de que las cargas se muevan va a producir campo magnético, ¿vale? La corriente eléctrica genera campo magnético. Y aquí estaría en este dibujo especificado cómo sería ese campo magnético. Nosotros lo entendemos mejor viéndolo de esta manera, con la zona donde están las aspas, que nos indica que el campo magnético entraría, y donde están los puntitos sería que el campo magnético saldría. ¿Vale? Entonces aquí si dibujamos esto, sería que están entrando toda esta zona, por esta zona, todo lo que es la zona externa está entrando y por aquí está saliendo. ¿Vale? Bien, pues vamos a continuar. Eh, Hay una analogía con los imanes y es que, claro, en los imanes las líneas de campo salen del polo norte y van hacia el polo sur. Entonces aquí es como si tuviéramos aquí dentro un imán que está saliendo las líneas y entrando por la periferia. Si volteáramos el imán, eso implicaría que el polo norte estaría abajo y la línea de campo irían así, ¿vale? Estarían saliendo por aquí y estarían entrando por aquí. Entonces, la zona de la periferia serían puntitos y la zona interna serían cruces. ¿Y eso cuándo se produciría? Pues se produciría cuando invertimos el sentido de la corriente. En vez de ir así, en sentido antihorario, en este caso, pues sería en sentido horario, para que se produzca este efecto. Bueno, pues todo esto es un poco complejo, pero lo vamos a comentar de pasada porque nos hace falta para poder usar una expresión, una fórmula. Y es el teorema de Ampère. El teorema de Ampère es algo parecido, análogo a lo que era el teorema de Gauss en el campo eléctrico. Lo que pasa es que en el teorema de Gauss era una integral de superficie y aquí va a ser una integral de línea, lo que se llama una circulación. Es el producto escalar de la inducción magnética por un pequeño trocito de trayectoria, un elemento de trayectoria. Entonces, si la trayectoria es cerrada, eso es lo que se denomina circulación. ¿Vale? El teorema de Ampère nos indica qué sucede con esta magnitud, este término, circulación, cuando se considera una trayectoria cerrada atravesada por la intensidad de corriente. Entonces aquí tenemos la intensidad de corriente, ¿vale? Y todo esto estamos analizando el campo magnético por aquí. Entonces, si vosotros ponéis la mano derecha en forma de garra, con el dedo gordo tirando hacia el sentido de la corriente, veréis que por aquí te sale la línea de campo con tus dedos y si vas girando alrededor del eje, vais a ver viendo cómo aparece esta línea, este vector campo azul, aquí, 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 etc. ¿Vale? ¿Cómo giraría así? Hay algunos efectos curiosos, como el del solenoide bobina, que es un hilo que está enrollado, un hilo de cobre, por ejemplo, un conductor. Entonces hay muchísimas, muchísimas vueltas. Entonces, a mayor número de vueltas, mayor es esa densidad y se genera un campo magnético muy potente en la zona interna. Bueno, pues con este problema no nos vamos a detener en el problema así. Lo único que quiero que lleguemos a, después de hacer este cálculo matemático, que es una integral que no vais a ver en el bachillerato, si no se ve en la universidad, bueno, pues esta integral, el resultado, si el campo lo consideramos constante, al hacer esta multiplicación escalar, dado que este vector y este van en la misma dirección y sentido, pues quedaría producto de los módulos por coseno de cero. Entonces el campo sería constante, lo puedo sacar fuera de la integral y sería la integral de un diferencial de longitud. Y el diferencial de longitud sería un pequeñísimo trocito de esta circunferencia. Entonces si la integramos es toda la circunferencia.
cuya longitud es 2pi por r. Entonces, si esto lo igualamos al teorema de Ampère, que dice que esta integral es igual al producto de una constante que se llama permeabilidad magnética en el vacío, mu sub 0, por la intensidad que circula. Entonces, de aquí podemos despejar el campo, la inducción magnética. Y esta fórmula es a la que yo quería comentaros, a la que yo quería que llegáramos. Vamos a ver si lo borro, que no quería tachar. Esta fórmula, vamos a ponerla así, por ejemplo. Esta fórmula es importante. La vamos a tener que usar después. Bien, pues nos vamos más adelante y el campo magnético no es conservativo. Importante, no es conservativo. ¿Eso qué significa? Un campo de fuerzas es conservativo cuando da igual el camino que recorras, el resultado energético es el mismo. Es decir, el trabajo es el mismo, da igual que vayas por un sentido, por el otro, por aquí, por allá. Si empiezas en un sitio y terminas en otro, da igual el camino. Eso sería campo conservativo. Sin embargo, el campo magnético no es conservativo. Recordemos que las líneas de campo eran cerradas. Entonces, no va a dar igual por donde vayas. Y eso matemáticamente se expresa así. Y es que la circulación de este campo en una trayectoria cerrada valdría cero. No es necesario que nos entremos en detalles matemáticos, simplemente que sepáis que no es conservativo el campo magnético. ¿Vale? Ya digo que estos son integrales un poco más complejas de lo que en este año tocaría ver. Entonces, nos vamos a una de las partes que más importantes en cuanto a problemas de este tema, que sería la fuerza magnética sobre una corriente. Si recordáis, la fuerza que ejercía el campo magnético sobre una carga que se movía era la fuerza de Lorentz, la fuerza magnética, que era la carga por la velocidad, producto vectorial, del campo, la inducción magnética, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si cogiéramos un conductor? Porque está circulando corriente eléctrica, es decir, se están moviendo cargas. Imaginemos que son estas cargas positivas que se mueven hacia la derecha. Entonces, si cogiéramos solo un trocito de ese conductor, ¿cómo podríamos analizar la fuerza que aparece ahí por estas cargas? Pues mirad, se puede hacer, porque si recordamos la intensidad de corriente es lo mismo que la carga partido el tiempo. Entonces, si esto lo tomáramos en un fragmento infinitesimal, un diferencial de Q, y aquí cogiéramos un trocitín de tiempo, diferencial de tiempo, podríamos despejar ese diferencial de Q que tenemos aquí, pasando todo esto que es el diferencial de t al otro lado multiplicando. Entonces hacemos eso y tendríamos esta expresión que es I por diferencial de t. Todo esto sería la Q, diferencial de Q, por la velocidad y producto vectorial del campo. Entonces, si reordenamos estas dos magnitudes, estos dos multiplicandos, dado que esto es un escalar, puedes colocarlo detrás o delante del vector. Entonces lo colocamos detrás, de tal manera que, fijaros, ¿qué era la velocidad? Vector velocidad era la variación del espacio frente a la variación de tiempo. Entonces, si el espacio es esta longitud, un diferencial de L, un trocitín de espacio, que es vectorial, es un
es un trozo orientado frente al tiempo, ¿vale? Es decir, velocidad es espacio partido tiempo. Bueno, pues, ¿qué pasaría cuando tuvieras velocidad por diferencial de tiempo? Pues que lo mismo que diferencial de longitud. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Fijaros que estamos analizando lo que le pasa con lo que le pasa a estas cargas que se están moviendo dentro de un conductor y a su vez dentro de un campo magnético. Lo que les pasa. ¿Vale? Entonces hemos cambiado este V diferencial de T por diferencial de L, multiplicado por la I por el campo magnético. Entonces todo esto, fijaros que es un trocitín de fuerza, diferencial de fuerza magnética, si integramos aquí y aquí, integral e integral en ambos lados, esto es un producto vectorial, recordar, bueno, pues aquí tendrías esta fuerza magnética total y aquí nos quedaría esta integral. En el caso concreto o particular de un conductor rectilíneo de longitud L, ¿vale? Sería este caso. Tenemos aquí un conductor rectilíneo indefinido. No tiene final ni principio, es continuo. Es algo imaginario, abstracto, pero bueno, para entendernos. Este conductor tiene esta longitud L. Podría ser indefinida, entonces se podía coger, luego veremos un caso general donde es indefinido, pero aquí digamos que lo podemos concretar a un pequeño segmento. Fijaros que por aquí continuaría. Vamos a coger solo este pequeño segmento de longitud L. Entonces, si cogemos ese conductor de longitud L bajo el efecto de un campo magnético constante, fijaros que las aspas, esto implica que el campo magnético va hacia adentro del plano del papel. Y la I por la L sería como las cargas y la velocidad cuando hablamos de la fuerza de Lorentz. ¿Os acordáis que la fuerza de Lorentz, la fuerza magnética, era el producto de la carga producto por velocidad, vector, esto también es vector, la fuerza magnética, y producto vectorial del campo magnético de inducción magnética. Vale, pues la analogía entre esta expresión y esta es que todo esto corresponde a I por L. Entonces, si multiplicas la I por la L, digamos que sería un segmento orientado, un pack que se denomina elemento de corriente. Entonces, este elemento de corriente es un vector que tira hacia la derecha. Entonces, si tú multiplicas vectorialmente, ¿qué hay que hacer? Coges tu mano derecha y abates esta flecha sobre esta flecha que va hacia adentro. Sería bueno tener un bolígrafo que colocado hacia la derecha y otro bolígrafo hacia adentro, colocar los dos que salen del mismo origen y entonces abatir, empujar con los dedos de la mano derecha este vector sobre este otro. Entonces verás que te aparece el dedo gordo apuntando hacia arriba. Pues esa es la dirección de la fuerza magnética que ejerce un campo dentro que ejerce este campo al conductor dentro del cual hay unas cargas moviéndose. ¿Vale? Esto sería la expresión que nos interesaría recordar. Esto es importante. El módulo nos daría esto. En el caso de que el ángulo fuera 90 grados, pues te quedaría solamente ILB. Bueno, pues nos vamos. Aquí hay un pequeño ejercicio relativo a eso, lo podéis parar y veríais pues, que se puede deducir cosas, por ejemplo, el campo. Pero vámonos a lo que de verdad interesa. Hay una cosa intermedia que es qué ocurre cuando metemos una espira dentro de un campo magnético. Una espira, efecto de un campo magnético uniforme sobre una bobina. Una bobina es un montón de espiras como esta, una de otra, de otra, de otra. Entonces, ¿qué le sucede a una espira rectangular dentro de un campo uniforme B?
Supongamos que tiene por lados estos valores. Y hay una corriente circulando, ¿vale? Va circulando por aquí en este sentido. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues va a haber, como cada fragmento se puede considerar un conductor, y por L, y por L, y por L, pues tendrías como 4 fuerzas que aparecen sobre cada elemento de corriente. Entonces, podemos sacar factor común a este campo magnético, pero como este fragmento y este son iguales pero de sentidos contrarios, y este fragmento y este son iguales pero sentidos contrarios, ¿qué va a pasar? Pues que se van a cancelar unos con otros. Y te va a dar 0. No va a haber fuerza en el sentido de que no hay desplazamiento, no hay traslación. No se va a mover la espiral hacia la derecha ni a la izquierda. Pero, pero sí que va a haber movimiento de rotación. ¿Por qué? Bueno, pues porque aparecen, si recordáis las leyes de la rotación, movimiento de rotación, para que se produzca un giro tiene que haber un momento de la fuerza. Y aquí sí que hay momentos de la fuerza. En estas dos no, porque aquí está, es como si, para que os hagáis una idea, tú quisieras mover un volante. ¿Qué haces? Pues la mano derecha la bajas y la izquierda la subes. Pero tú no vas a mover el volante tirando hacia la derecha y hacia la izquierda, tirando, estirando, ni comprimiendo, ¿verdad? Tú para mover el volante, si aplicas aquí una fuerza y aquí otra, generas lo que se llama un par de fuerzas y entonces el volante gira. Pues es lo que pasa aquí. Cuando tienes una espira, estas dos fuerzas desaparecen, se cancelarían. Pero esta y esta hace que gire la bobina. Hace un giro la bobina, ¿vale? Hace un giro. Y es un caso interesante. Aquí solamente sería una espira, pero si pones otra espira, otra espira, otra espira, eso sería una bobina. Entonces, una espira de forma cualquiera dentro de un campo uniforme gira de manera que el plano que la contiene queda perpendicular a la línea de inducción. Es decir, ¿hasta cuándo va a girar? Pues hasta que la fuerza con el campo estén orientados de tal manera que el producto nos dé cero. ¿Vale? Al final dice, sin embargo, sí que habrá aumento de rotación. ¿Vale? Si consideramos que el eje de rotación pasa por los puntos medios de los lados LB y LD, es decir, pasa por aquí, este sería el eje de rotación, entonces giraría como te he puesto en la flecha. Este sería el cómo giraría. Podría girar así o al revés en función de la corriente como circulase. Aquí en concreto, vamos a borrarlo. Giraría tal como se había puesto hacia la derecha, sentido horario. ¿Qué va a pasar entonces con una espira, una bobina? Bueno, lo que va a pasar es que si se trata de una bobina, que es un montón de espiras, como ya os he dicho, una detrás de otra, la fuerza total es también nula, pero el par se multiplica por el número de espiras, teniendo más capacidad de rotación. Este efecto es el principio de funcionamiento de instrumentos de medida como el galvanómetro y el motor eléctrico. El motor eléctrico tiene aquí una bobina o varias metidas dentro de un campo magnético y entonces cuando le pasas corriente se gira esto produciendo un movimiento. Entonces está diseñado de tal manera que se cambia la polaridad en cada semivuelta, con lo cual continúa girando. ¿Vale? Bueno, pues esto realmente es el comienzo de lo que nos interesa, que es venirnos aquí. Fuerza entre corrientes paralelas. Esto es lo que le gusta poner mucho en los problemas de Bau. ¿Os acordáis que os dije que esta expresión era importante? Recordarla. Esta expresión, vamos a recuadrarla, porque nos va a hacer falta. Y esta también. Ahora os explico qué significa esto. Bueno, de esta, de hecho, la voy a borrar. Voy a poner otro color. Ahora veréis por qué. Vamos a poner otro color. Por ejemplo...
este color. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es qué ocurre cuando tenemos dos conductores paralelos por los que pasan corriente, separados a una cierta distancia d. ¿Qué va a ocurrir? Pues mirar, cuando pasa la corriente eléctrica, genera un campo magnético este conductor a su alrededor. Y cuando pasa la corriente eléctrica, por este también genera un campo magnético. Este campo magnético va a ejercer su influencia sobre este conductor produciéndole una fuerza. Y el campo magnético producido por este conductor va a influir en este otro produciendo otra fuerza. Entonces, ¿aquí qué va a ocurrir? Pues que van a aparecer dos fuerzas. Y esto es lo que vamos a ver primero. Mirar, va a aparecer una fuerza del conductor 1 sobre la 2, sobre el conductor 2, una fuerza 1-2, y va a aparecer una fuerza debida a ese conductor 2 sobre el 1, una fuerza 2-1. Antes que nada, vamos a analizar qué pasaría con el campo magnético que genera este conductor. ¿Qué pasaría? Pues lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos que coger la mano derecha, ponerla así en forma de como de medio cerrada, de garra, de tal manera que el dedo gordo vaya en el sentido de la corriente. Y entonces, con tu mano derecha vas girando con el dedo gordo hacia arriba, y eso te va a indicar para dónde iría el campo magnético que genera esta corriente. Entonces, fijaros, haciendo lo que os he dicho con la mano derecha, apuntando con el dedo gordo hacia arriba, por aquí estaría, fijaros en el color, olvidaros del menos este, por aquí estaría entrando, por esta zona de la derecha estaría entrando, ¿vale? Por toda esta zona. Y si continúas el giro, por aquí estaría saliendo. ¿Vale? Por aquí estaría saliendo. Bueno, pues como hemos dicho, esta zona de la derecha corresponde a que entra la línea de campo magnético, de inducción magnética, y por aquí salen. Entonces, ¿qué pasaría justo aquí? Pues como está a la derecha, iría hacia adentro. ¿Vale? Lo que han hecho es colocar así en forma de perspectiva cuál sería el campo magnético que hace el conductor 1 sobre el conductor 2. Y eso se le llama B sub 1. Y el B sub 1 es esta expresión, para calcularlo es esta expresión, que sería la permeabilidad magnética por la intensidad que pasa por el conductor 1 partido 2pi por la distancia entre ellos. Si os acordáis, os dije que esta fórmula era importante y es la que estamos usando. Esta de aquí. ¿Vale? Esta es la que estamos usando. Debido a un conductor que pasa la corriente hacia arriba y ves a cada distancia cómo es el campo magnético. Entonces, depende de la distancia, es inversamente proporcional a la distancia el campo magnético y depende directamente de la intensidad de corriente. Bueno, pues volvemos al caso este que estamos viendo, de los dos conductores. Y entonces lo que tienes que hacer es cogerte un bolígrafo y colocarlo hacia arriba en el sentido del plano del papel. Y otro bolígrafo que iría hacia adentro, tal como indica esta aspa, o con la perspectiva esta de la línea azul, lo colocarías hacia adentro. Entonces tendrías un bolígrafo hacia arriba y otro para adentro. Si ahora recordamos la fuerza que se ejerce en un elemento de corriente, la fuerza era la fuerza magnética, que es un vector. Esto era el producto de I por L
Y todo esto producto vectorial. ¿Vale? Yo os decía que su módulo habría que tener en cuenta el seno del ángulo, pero aquí fijaros que el ángulo es perpendicular uno con otro. Este vector I por L es perpendicular a este vector B. Entonces, el seno es 90 grados, por tanto, seno de 90 grados es 1. Aquí lo que te quedaría es que la fuerza magnética es I por L por B. Pero ¿cuál sería el sentido de esa fuerza? El sentido de esa fuerza es abatir el vector IL sobre el B. Y cuando lo haces te sale hacia la izquierda. Esta es la fuerza magnética que te sale, este vectorcito, y esa sería la fuerza que hace el conductor 1 sobre el 2. ¿Vale? Iría hacia allá. Es decir, esta corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor, que está simbolizado por estas de color naranja, que os he puesto marrón oscuro, marrón clarito mejor dicho, estas aspas y estos puntitos. Por aquí entra y por aquí sale. Y el efecto de este movimiento de cargas, esta intensidad de corriente sobre este otro conductor por el que pasa corriente es una fuerza. Es decir, está atrayendo este conductor a este otro. Le está tirando hacia él. Bien, ¿qué pasaría al revés? ¿Qué pasaría con el otro conductor? Pues voy a borrar, a ver si puedo dejar un poco limpio esto para clarificarlo. Vamos a borrar a ver si con esto se borra mejor. No. Vamos a borrar. Bueno, quitamos cositas por aquí. Quitamos este también. Y esto. Bien, entonces también vamos a quitar la fuerza. Esta sería la fuerza 1-2, ¿de acuerdo? Hacia la izquierda. Bueno, este pequeñín parece que no se quiere ir. Vamos a ver con el color este que hemos escogido, ¿qué va a pasar debido a este otro conductor sobre este? Pues lo que va a ocurrir es, coge la mano derecha, pones el dedo gordo hacia arriba y entonces va girando y lo que te vas a encontrar es que a la derecha, por aquí estaría entrando, por aquí estaría entrando el campo magnético debido a este conductor, ¿vale? Por aquí estaría entrando y por aquí estaría saliendo. Por esta zona izquierda. Fijaros que toda esta zona de la derecha, todo este semiplano cuya frontera es este conductor, las líneas estarían del campo magnético entrando. Y si coges la mano y vas girando, con el dedo gordo apuntando hacia arriba, como indica la intensidad, por aquí estaría entrando. Perdón, por aquí estarían saliendo, ¿vale? La punta de la flecha hacia afuera. Y justamente aquí, pues también estaría saliendo, ¿vale? Estaría saliendo del plano del papel. Aquí lo han puesto en perspectiva para que lo vierais un poco mejor. Yo, si te lo pongo en perspectiva, sería algo así. No sé cómo va a salir, pero sería algo así. Esto sería el campo B2. Pero que es más fácil verlo, o por lo menos entenderlo, como que va hacia afuera, ¿vale? Esta línea significa que va hacia afuera. Esto es que va hacia afuera del plano del papel. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que multiplicar la I por la L,
I por L, y este vector multiplicarlo por el campo. Entonces, si tú coges la mano derecha y abates este primer vector, la IL, sobre el B, vas a ver que te sale el dedo gordo hacia la derecha. ¿Y eso qué implica? Que la dirección de la fuerza va a ser, ¿os acordáis que la fuerza 1, 2 iba así a la izquierda? Pues la fuerza 2, 1 estaría aquí, así. La fuerza 2, 1 sería esto. Es decir, el efecto final es que se atraen los dos conductores. Si lo hiciéramos en sentido contrario, es decir, una va para arriba y otra va para abajo, os propongo que lo intentéis hacer en casa. Si no sale me lo decís, lo subiré a Dropbox, pero en principio, cuando una va para arriba y otra va para abajo, lo que ocurre es que se repelen. Aparecerían las fuerzas en sentidos contrarios. Aquí se atraen, ¿vale? La fuerza esta F, vamos a dibujarla también, la fuerza F 1, 2, iría así, ¿de acuerdo? La que he supuesto aquí. Entonces, se atraen. Tontería del día para acordarse. ¿Cómo se aplaude? Poner las manos así, las dos juntas, hacia arriba y aplaudes. Entonces tienes que acercar las manos. Pues eso es lo que pasa aquí. Cuando van los dos para arriba, es que se atraen. Pero, ¿has intentado aplaudir con una mano para arriba y otra para abajo? Intenta poner una mano normal y la otra así hacia abajo e intenta aplaudir. Es un poco repelente, ¿no? Pues eso pasaría, que se repelerían. Y la fuerza que aparece por unidad de longitud, se puede calcular aquí las fuerzas, ¿vale? Pero serían fuerzas donde tienes la L por ahí rondando. Y claro, si es un conductor indefinido, la fuerza por unidad de longitud sería pasar esa L, ya todo esto en módulos, sin todas estas flechas, la L al otro lado, y te quedaría el producto de la permeabilidad magnética por la intensidad 1 por la intensidad 2 partido 2pi por la distancia. Esta expresión es la que nos haría falta para hacer los cálculos de la EBAU, que son los que vamos a ver a continuación en otro vídeo.